Muy buenos días. El Chaguje, Quilleteatigua y Ectigua Hecaviativa, es el nombre indígena que los abuelos querían que me pusieran. Al hablar de la ley de origen muisca, es hablar de la cultura del agua, hablar de la cultura del agua y que incluye lo que es el maíz, la yonza o yomi, que es la papa, hablar de la luna. Por eso es la importancia de la lengua muisca. La lengua muisca viene desde el inicio, desde el ata mismo. Cuando ellos dicen ata los bienes, para resumirlo un poquito, se está refiriendo a lo que está aquí pasando en el firmamento. 3 círculos. El primero, aquí donde estábamos, segundo allá, el firmamento, y el de más allá, que es el estado eterno, que es lo que ellos llamaban el ata, los bienes. Son los bienes de donde se hizo el inicio de la creación. Eso es la importancia que tiene la lengua muisca. De hecho, que cada pueblo tiene una forma de identificarse, es su lengua. Por eso es la lucha que nosotros hemos tenido desde hace más de 30 años y la lucha que tenían los abuelos, porque ellos, a pesar de que habían perdido la lengua, tenían parte. Habían algunos apartes, por ejemplo, Shinga es Dios, o Sinra es Dios. Y lo comparan con el Uwa y el Uwa le dice Sira. Sira es Dios. Entonces hay similitudes, ¿no? De la misma lengua. Hay cosas que no aparecen en los diccionarios, pero que son parte de la lengua muisca. La comunidad del Cabildo Indígena Muisca de Suba se ha visto sujeta a la imposición de la cultura occidental y urbana que poco a poco, desde contextos históricos de colonia, han disipado su identidad, eliminando de esta forma su cultura y las huellas de sus antepasados, por la sed de la sociedad de expandir la civilización, abarcando tanto territorio como les sea posible. Sin embargo, a partir de la década de los 80 y sobre todo después de los 90, se empezó a luchar por la recuperación de la identidad indígena, con la reforma constitucional de 1991, que reconoció la diversidad étnica del país y específicamente en su artículo 9, que las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena. De esta forma se fueron conformando distintos cabildos en todo el país, siendo el Cabildo de Suba el primero en ser reconocido en Bogotá. Desde entonces, la comunidad indígena muisca de Suba comenzó la tarea de la recuperación de su lengua, territorio y cultura. El muiscubún es una lengua que pertenece a la familia lingüística chibcha, que tiene gran cantidad de sustratos en el español cundiboyacense. En la actualidad es considerada oficialmente como una lengua extinta desde la visión occidental, luego de que el 16 de abril de 1770 el rey Carlos III de España prohibiera el uso de lenguas indígenas en sus dominios. Bueno, la cultura muisca es muy importante, ha tenido mucha influencia, primero en la construcción de la identidad nacional, antes que muisca se habla incluso la cultura chibcha, y digamos que así como los aztecas fueron para México, los incas fueron para Perú, hubo un momento incluso desde la colonia, y eso es un problema muy complejo, pero precisamente los conquistadores y el gobierno colonial quiso resaltar mucho la imagen del chibcha por 2 razones, pues porque tenía también que ser una gran cultura que se había sometido, pero al mismo tiempo digamos que al ser de las tierras frías, de las tierras altas, un poco contemplativa, digamos, considerada más civilizada que las caníbales caribes de las tierras bajas, digamos, se utilizó mucho como parte después de lo que va a ser la identidad nacional, ya también incluso en época de la República. Y cuando miramos el altiplano cundiboyacense, muchas palabras nuestras, digamos, tienen el origen chibcha, sobre todo aquellas que vienen con la che. Si vemos muchos de los nombres o la toponimia de nuestros pueblos en Boyacá y en Cundinamarca son de origen muisca, muchas de las veredas, el mismo nombre de Bogotá viene de Bacatá. Entonces, en ese aspecto, pues digamos, ha generado transformaciones en nuestro lenguaje y de cierta manera también en alguna parte de la cultura campesina y de algunas culturas urbanas que descienden, digamos, de estos primeros pueblos originarios, hay algunos usos y costumbres, unas formas de entender los territorios, de entender la vida. La palabra recuperar lenguas es muy compleja. El muiscubún realmente es una reinvención, eso no tiene nada de malo, aclaro, porque claro, muisc y cubum, la lengua muisca, pero hay que tener en cuenta primero que todo que lo que se denominaba muiscas en la época de la conquista y colonia, habían muchos dialectos.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, de hecho, lo que hoy día es Boyacá hablaba muy diferente a lo que, por ejemplo, hoy día es Bogotá. Entonces, esta recuperación de lengua, a ver, yo diría que hay como dos aspectos. El primero, porque cuando usted aprende otro idioma, si sea que se lo reinvente, que lo recupera a partir de diccionarios y de otras metodologías un poco muy cercanas a la gnosis que ha pasado con la lengua muisca, pues bueno, eso genera otras formas de pensar el mundo, otras formas de darle solución a los problemas. Y dos, muy relacionado con eso, es una manera de fortalecer los procesos identitarios indígenas, porque nada que hacer. Dentro de la identidad étnica es fundamental tener una lengua propia, porque la lengua propia, insisto, genera una forma propia de pensar, una forma propia de expresar, una forma propia de comunicarse. Entonces eso obviamente fortalece el proceso etnopolítico de estas comunidades. Es importante revitalizar nuestra lengua desde el lado de nuestra cultura indígena muisca de Suba, porque con ello rescatamos nuestra lengua y nuestros animales de nuestro territorio. También ponemos una posición tanto política como cultural en cuanto al territorio pues, de Bogotá. Bueno, creo que realmente es importante porque al ser algo propio de un pueblo, de una comunidad, y es una forma de expresarse, también de comunicarse, pues es importante que nosotros volvamos a esas raíces. Y partámoslos desde dos sentidos, desde los hombres y desde las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, al ser esas guardianas ancestrales y tradicionales de los conocimientos, es importante para ellas que también dentro de esos conocimientos que se transmiten, de estos saberes ancestrales, esté la lengua, porque de ellos se crea comunidad, se crean lazos de unidad. Y los hombres porque también es una manera de nosotros, de una acción política, una acción cultural, de manifestarnos ante lo que somos. Hay que recordar que no somos uno solo, sino somos dualidad, y así nos complementamos, y esa complementación está a través de la lengua. La importancia de reivindicar esta lengua que es propia, es para dejarle al conocimiento de las demás generaciones y que quede implantada en cada una de las familias de nuestra comunidad, pues este tema de la lengua, ¿no? Recuperarla desde la raíz. Entonces yo creo que es un tema muy importante para la comunidad. Sashoka Wenua, Shehika Alejandro Buyawe, Gashasuaka Kamuiskawe, Weshmuskawe, Weshmunegativa Muskawe. Buen día para todos. Mi nombre es Alejandro, hago parte del clan Buya Caviativa. Nativo de Suba soy y autoridad tradicional 2022. Soy este año algo así menor, también soy guardia indígena. Creo que el muiscum es esa lengua que empieza a nacer desde el territorio, no nace ni siquiera por nuestros ancestros, sino del mismo territorio, de cuál era la lectura que se tenía del territorio. Y ahora con el muiscum, que uno ya medio tiene una estructura de otras lenguas un poco más claras, que vengan y le hablen a usted en muiscum y le digan que hay unas cosas que ni siquiera son separadas, o sea, no se convierten en dos palabras, porque estamos hablando ayer de por ejemplo, nacional na, ¿sí? Se habla de en la nacional, ajá, entonces es como ya que se forma una sola palabra. Por ejemplo, hablar de mi territorio, ya no sería como Shekaka, sino Shekak, ¿sí? Entonces empezar a entender ese tipo de cosas fue lo que, por momentos como que uno se frita, las preguntas que hice ayer, yo, bueno, ¿por qué les ponen la S? ¿Por qué le quitan la esta? ¿Sí? Que son vainas que ellos se han dado la pega lingüísticamente, que tienen los argumentos más sólidos y más de base para enseñarle a uno. El trabajo que se está haciendo, yo pienso que viene de muchos, viene desde la época de nuestros ancestros, porque ellos se reunían en los cerros, lo que se conocía como el tegua. Tegua significa águila, y el águila, ellos decían que desde allá pueden detectar un ratoncito, desde esa altura un ratón, o sea, tienen una visión. Entonces el tegua es aquí el que maneja la medicina ancestral y tiene una visión, tanto viene desde el pasado, se proyecta al futuro. Pues yo pienso que ser indígena es tener un conocimiento de lo ancestral, como decían los abuelos, saber caminar en los dos fuegos. Hay uno que es el fuego ancestral, que es el que toca luchar por no perder, pero también se necesita del fuego occidental, que es prepararse, entrar a una universidad. Uno ve, por ejemplo, en la UNIC, cuando uno iba a la UNIC, los que eran presidentes de la UNIC tenían 2 o 3 títulos universitarios.
pero no dejaban de ser tule, o sea, cuna, no dejaban de ser empera, no dejaban de ser, no, mantenían su etnia, se sentían orgullosos de eso. Entonces, ser indígena es eso, sentirse uno orgulloso de sus ancestros, sentirse uno orgulloso de ojalá de la lengua que la pudiéramos recuperar. Sería muy bonito porque, como dicen los jóvenes hoy día, hongo, hongo, maravilloso.